hermana Lolita Chinea consagra nuestras vidas y estas ofrendas al Señor, que es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gracias, Señor. Al Señor que creó todas las cosas y en esa creación te incluyó a ti y me incluyó a mí. Bendigamos al Señor y oremos en esta hora. Qué alegría, Señor, es estar en tu casa. Gracias, Señor, por este maravilloso culto. Gracias por estas ofrendas, Señor. Gracias por el dador alegre. Multiplica las mismas, Señor, para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra, Señor. Y te pedimos, Señor, que al que no tiene le suplas. Aleluya. Y que los que estamos alrededor de los que no tienen, Señor, podamos ayudarles también. Porque tú das en abundancia, Señor. No permitas que haya alguien, Señor, con alguna necesidad y nosotros nos hagamos los ciegos, Señor. Permite que todos podamos tener ese corazón, Señor amado, de compartir. Bendice tu obra, Señor, en medio de los tiempos y hazla resplandecer. Amén. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Bello, bello. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta mañana dejamos en el púlpito a nuestro hermano Edgardo Fuentes Colón, un joven de nuestra iglesia. Iglesia, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Siempre es un honor y un privilegio estar ante ustedes. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, cuales nos servirán para la reflexión que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito en el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Iglesia, si tomamos en cuenta esta porción bíblica, podríamos llegar a la conclusión que la entrada de Jesús a Jerusalén significó simultáneamente el cierre de un capítulo en la vida mesiánica de Jesús y a su vez el comienzo de otro en su misión salvífica para la humanidad. Significó la culminación de una vida ministerial y el comienzo de otra de cara a la crucifixión y muerte de Jesús por nosotros. De forma que este momento de la entrada de Jesús a Jerusalén, posiblemente, y aunque el texto bíblico no lo diga explícitamente, significó para Jesús un momento trascendental de suma importancia para su vida, un momento trascendental para su vida emocional, para su estado de equilibrio emocional e interior. No podemos negar el hecho de que este recorrido hacia Jerusalén era un recorrido extenso. Inclusive en el Evangelio según San Lucas, tan pronto como en el capítulo 9 se comienza a detallar cómo el recorrido de Jesús hacia Jerusalén comienza culminando eventualmente en el capítulo 20 de ese mismo Evangelio. Lo que entonces nos puede llevar a pensar que siendo este momento uno de importancia, de trascendencia para la vida de Jesús, juntándose eso con las implicaciones de desgaste físico y de desgaste emocional para Jesús, podríamos llegar a la conclusión de que en Jesús se estaba creando un sentido de expectativa, de espera, que sin lugar a duda estaba teniendo un efecto en el interior y en el equilibrio de Jesús en su persona. Y en esta mañana, esta porción bíblica nos puede servir para reflexionar sobre varios elementos, sobre muchos factores que podrían tomarse en consideración. Pero a mí me gustaría invitarlos a ustedes, y es la propuesta que les hago en esta mañana, de tomar esta porción bíblica para mirar de cerca y para apreciar de una forma cercana el cómo Jesús manejaba su carácter, manejaba su equilibrio emocional frente a una situación altamente sobrecogedora y altamente abrumante para su persona. De forma que este texto bíblico nos da esa oportunidad de apreciar el cómo Jesús frente al escenario incómodo y difícil, cómo Jesús manejaba su interior, manejaba su sanidad interior. Y antes de entrar al texto bíblico como tal, me parece que es importante detallar, y por esto de no cometer el error que tantas veces sobre este púlpito se ha hablado, de mirar los textos bíblicos como si fueran textos aislados unos de otros, que no tienen ninguna conexión entre uno y otro. Me parece que para evitar ese error es importante que analicemos lo que se venía desarrollando, lo que se iba entrelazando en el discurso de Jesús antes de hacer su entrada a Jerusalén. Y si nos vamos al versículo 19 de ese Evangelio según San Mateo, en donde Jesús tiene un encuentro principalmente con los niños. Jesús bendice a los niños, es la porción bíblica. Ahí ya Jesús comienza a puntualizar sobre un aspecto muy importante en el discurso, sobre cómo lo pequeño, lo último, lo que no tenía representación, o lo que parecía pequeño, cobraba en la mirada de Dios un sentido de relevancia y pertinencia increíble. Luego, un poco más adelante, su encuentro con el joven rico, Jesús vuelve a enfatizar en esta importancia de desprenderse, de despojarse, en donde los postreros serían primeros y los primeros postreros. Luego Jesús en la parábola de los obreros de la viña vuelve de nuevo a resaltar de que los primeros eran postreros y los postreros primeros. Y luego un poco antes de la entrada a Jerusalén, en su encuentro con Santiago y con Juan, de nuevo vuelve a enfatizar
que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si tomamos en cuenta ese discurso que mayormente se basaba en el desprendimiento del ser humano, y esa palabra la voy a utilizar mucho durante esta reflexión en esta mañana, ese acto de Jesús de desprenderse va a estar muy presente en la reflexión de esta mañana. Observamos que el discurso de Jesús lo podemos recoger como esa capacidad que Él estaba tratando de desarrollar en los que lo escuchaban, de que nosotros salgamos de nuestra comodidad egocéntrica, que salgamos de nuestra comodidad individual y que tengamos la capacidad para desprendernos de todo aquello que no nos permite mirar al otro y a la otra como seres iguales. De forma que el discurso de Jesús se basó en el desprendimiento del yo para un servir eficaz y para una vida plena delante de Dios. Y entonces vamos al texto bíblico. Jesús lo primero que hace previo a su entrada, ordena a sus discípulos a que le busquen un pollino, un animal de carga para él hacer su entrada a Jerusalén. La única explicación que Jesús otorga a sus discípulos es que el Señor los necesita. A mí me gustaría estacionarme un momento en esa frase que podría parecer trivial, sin ningún tipo de importancia. Pero esa frase de que el Señor los necesita comienza a hablarnos a nosotros sobre este Jesús que ya se está comenzando a desprender, se está comenzando a despojar de ciertas cosas. Al decir el Señor los necesita, Jesús está rompiendo con el esquema arraigado al liderato político y social de la época, en donde el liderato religioso y político se arraigaba a esto del sensacionalismo, a esto de la autosuficiencia, a esta cuestión del poderío. Y Jesús, con la salud interior que lo caracterizaba, expresa que yo necesito de este animal de carga para hacer mi entrada a Jerusalén, que la carta de presentación para mi entrada triunfal va a ser un pollino. Es Jesús volviendo, desprendiéndose de todo ese sentido de exaltación que normalmente se le adjudicaba al liderato mayormente religioso de la época. Jesús comenzaba a desprenderse con ese acto de mandar a buscar un pollino, de decir, yo lo necesito. Comenzaba a desconfigurar los esquemas de la época. Le traen el pollino, Jesús monta sobre él y hace su entrada, y a mí me parece que Jesús principalmente con este acto lo que intentaba hacer es despojarse, desprenderse de todo sentido de comodidad. Mediante ese pollino Jesús estaba dejando a un lado su beneficio, su comodidad personal, de forma que esa entrada a Jerusalén Él la pudiera hacer con sus ojos puestos en el otro y en la otra, y no en Él mismo. Y yo le doy gracias a Dios por este Jesús que tiene esa capacidad para despojarse de su comodidad de forma que nos pueda ver a nosotros de una manera más efectiva. Y entonces, si volvemos a lo que estábamos hablando, que se iba cultivando y desarrollando en el discurso de Jesús, en esos capítulos anteriores, en donde Jesús hablaba del desprendimiento, entonces cuando tomamos en cuenta este acto de Jesús de montarse sobre el pollino y de desprenderse, ahí entonces comenzamos a observar una simetría perfecta entre lo que era el actuar de Jesús y lo que era la prédica y el hablar de Jesús. Había una congruencia preciosa entre lo que Jesús hablaba y lo que Jesús modelaba. Obviamente sin maquillar lo que el panorama frente a Jesús, lo que representaba la Jerusalén, la entrada a Jerusalén para Jesús. A mí me parece que ya entonces Jesús, mediante ese acto, nos está comenzando a nosotros a hacer reflexionar sobre nuestra propia postura, sobre nuestra propia compostura frente a esos escenarios incómodos, frente a esos escenarios sobrecogedores y abrumadores para nuestra salud. A mí me parece que mediante su modelo Jesús no nos insta a cancelar ni a maquillar lo que tenemos de frente, no nos insta a negar la realidad que tenemos de frente, sino a mantener la vista en lo que nos permite vivir y servir a los demás. Esa era la esencia del mensaje de Jesús.
vivir y servir para el otro y para la otra. Y yo le digo a mi iglesia que al entrar a Jerusalén, a la Jerusalén que nos queda de frente, es posible que ese sentido de aflicción, de sobrecogimiento esté presente en la ecuación, estuvo presente en la ecuación en la entrada de Jesús. Pero a mí me parece que Jesús lo que nos está queriendo decir es que ese elemento de dificultad, de aflicción, no nos puede cancelar el hecho de que tengamos que cruzar, de que eventualmente tengamos que hacer esa entrada al escenario incómodo, que tenemos que hacer esa entrada a la Jerusalén y hacerla con el sentido y con la visión correcta, en simetría con lo que proclamamos y profesamos como iglesia. Jesús era un ejemplo extraordinario de sanidad interior. Su crucifixión, su muerte fue un acto voluntario, genuino y de servicio. Un acto de desprendimiento, de desprendimiento de su propia vida. Y una de las partes más hermosas que relata esta porción bíblica la encontramos no tan solo en Jesús, sino en los que estaban allí rodeándole al hacer su entrada. Aquellos que gritaban Hosana en las alturas. Yo me puse a pensar y a mí me parece que aquellos que gritaban Hosana eran aquellos pequeños, aquellos últimos, aquellos sin representación a los que Jesús les garantizó y les prometió que serían primeros. Y eso es importante, que esos que estaban allí representaban esos pequeños, representaban esos que no tenían representación, porque entonces al Jesús hacer su entrada montado sobre un pollino, me parece que en ese momento trascendental en la vida de Jesús, Jesús lo que quería hacer era asemejarse al ser humano de una manera extraordinaria. Él quería ser, padecer y sentir como el ser humano. Él quería, en ese acto, Jesús quería que nosotros nos sintiéramos dignamente representados por ese amor y por ese acto de servicio. Jesús sabía que ese acto de amor solo podía ser posible, que esa conexión que Él quería lograr con el pueblo solo podía ser posible siendo Él y sintiéndose Él como lo poco, como lo pequeño, como lo último, de forma que a los que estaban allí pudieran sentirse realmente representados, que pudieran sentir que ese estaba cargando con sus cargas, que aquel que estaba entrando estaba cargando con sus aflicciones. Y el texto bíblico relata que la conexión estuvo ahí. Dice en ese versículo 10 que la Jerusalén se conmovió con él. Se conmovió porque Jesús logró conectarse con el otro y con la otra. Mediante su acto de desprendimiento logró esa conexión profunda. Logró que ese pueblo se sintiera dignamente representado por su amor. Y ese mismo Jesús también nos representa a nosotros de cara ante el escenario difícil. Jesús quería que ellos se sintieran y que nosotros nos sintamos dignamente representados por Él. Y yo le doy gracias a Dios por este Jesús que no titubeó en asemejarse a nosotros, que no titubeó en tornarse en lo pequeño y en asemejarse a la finitud y a la vulnerabilidad humana. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Este Jesús mostraba una dosis saludable de sanidad interior, junto con una dosis saludable de sanidad exterior también. Ese concepto de la sanidad exterior a mí me llama mucho la atención y yo le agradezco a César Cardona, mi maestro, que en los espacios de escuela bíblica hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, de la sanidad exterior también. La sanidad exterior siendo no otra cosa que la capacidad de nosotros en nuestra sanidad interior de continuar cultivando de forma que podamos encontrar cauces de transformación para el otro y para la otra. Que ese acto de la sanidad interior no sea un acto meramente centralizado en nuestro ser individual, sino que encontremos la forma entonces de continuar cultivando en los otros y en las otras. Y a mí me parece que Jesús contaba con una dosis saludable de ambas tipos de sanidades, por decirlo de alguna forma. Jesús sabía que en la forma en que Él se desprendiera y manejara su interior de una manera efectiva, su acto de servicio por la humanidad iba a ser también igualmente efectivo. Y a mí me parece que Jesús quería dejar saber y quería dejarnos saber a nosotros también que si nuestra fe es una fe relacional, de contacto, de proximidad,
Ese elemento de sanidad exterior tiene que ser parte de la ecuación en nuestra misión como iglesia. Me parece que Jesús nos está diciendo mediante su modelo de vida que no puede haber sanidad interior sin esa sanidad exterior, que no podemos seguir desarrollando nuestra persona olvidándonos y enajenándonos de lo que sucede afuera, de lo que le sucede a la otra y al otro y a la otra. Me parece que Jesús está haciendo hincapié en esa importancia de nuestro acercamiento ante la vida y de nuestro propio crecimiento, y cómo eso nos impulsa a querer transformar y cambiar nuestros escenarios. A mí me parece, iglesia, que este Jesús nos está recordando y nos está invitando a que reflexionemos sobre cómo estamos manejando nuestra salud interior, cómo estamos manejando nuestra salud exterior, dónde en nuestra lista de prioridades se encuentra este tipo de servicio que Jesús tan magistralmente modelaba y encarnaba, dónde se encuentra en nuestra lista de prioridades este servicio que funciona como un punto de encuentro que unifica al otro y a la otra, que no nos pone ni por debajo ni por encima del otro, sino que nos hace igual a los demás. A mí me parece que este Jesús nos está preguntando en dónde está en nuestra lista de prioridades ese servicio que busca igualar las relaciones entre los seres humanos como Él lo modeló. Y si nos ponemos a pensar, iglesia, sobre la posible pertinencia que el texto bíblico siempre encuentra tener en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad actual, la vigencia con la que la Biblia nos da la oportunidad de reflexionar, es una cosa extraordinaria. Yo me puse a pensar qué es lo que realmente Jesús está demandando de nosotros y qué es lo que Él estaba tratando de buscar mediante este texto bíblico que tanto nos relata. Y yo me puse a pensar, iglesia, y para nosotros no es ninguna sorpresa cuando pensamos en que vivimos en una sociedad en donde precisamente se predica y se modela totalmente lo contrario a esto que Jesús estaba planteando, de ponernos en el lugar del otro, en una sociedad en la cual con tanta violencia se fomenta y se cultiva la segmentación y la fragmentación de las relaciones humanas, de las relaciones familiares, cómo se utilizan todos los elementos que posiblemente pudieran dividir al ser humano, la política, la religión, cómo esos elementos se utilizan para continuar segregando la humanidad. A mí me parece que este Jesús, mediante ese acto de desprenderse, mediante ese acto de hacer y sentirse como el otro y como la otra, da mucho de qué hablar y nos invita, nos emplaza a nosotros entonces a querer desarrollar ese mismo sentido de servicio que nos ponga y nos iguale con el otro y con la otra. A mí me parece, iglesia, que esa frontera, eso es otra Jerusalén que nosotros estamos llamados a cruzar y debemos sentirnos llamados a cruzar. Me parece que esa es la Jerusalén que la iglesia, dentro de muchas, una de las Jerusalén que la iglesia tiene de frente es precisamente esa necesidad de nosotros volver a unificar las relaciones humanas, que nosotros de cierta forma, mediante nuestro servicio y mediante nuestro modelo como iglesia, podamos comenzar a desprendernos de forma que veamos al otro y a la otra, que podamos ofrecer una contrarrespuesta, como hablaba el pastor en varios domingos, una contrarrespuesta a eso que nos afecta, a eso que nos divide como iglesia, que nos divide como país. Me encanta la vigencia que tiene el texto bíblico para dejarnos saber la importancia de este tipo de servicio. Ese escenario incómodo y abrumador en el cual Jesús puso su mirada hacia el bien colectivo, que puso su mirada para servir a los que gritaban Hosana y para servir a los que eventualmente gritaron crucifíquenle. Me parece que este Jesús nos invita a que en nuestra manera de desenvolvernos como cristianos y como cristianas, que es importante que tengamos en cuenta que nuestro servicio va dirigido a aquellos que en algún momento pueden bendecirnos
y gritar hosana, como aquellos que también que puedan afectar nuestra vida de manera negativa, como gritando crucifíquenlo. Me parece que Jesús está dejando saber ahí que el plan es inclusivo y es para todos, que nuestro servicio tiene que estar canalizado no a los que nos gritan hosana no solamente, sino a aquellos que también muchas veces nos gritan crucifíquenlo. Este Jesús nos invita a pensar sobre nuestra compostura, sobre nuestra manera de mantenernos firmes y asumir un carácter firme frente a la Jerusalén de nuestra cotidianidad, frente a lo que nos aqueja. Este Jesús, iglesia, y esta es la parte hermosa, porque la Biblia no solamente presenta situaciones, sino que la Biblia también nos presenta una oportunidad de saber y de dejarnos saber que todo lo que hacemos no lo hacemos solo, sino que lo hacemos con una asistencia que está en el momento correcto y adecuado para ayudarnos a cruzar esas fronteras. Yo le doy gracias a Dios por este Jesús que quiso en el momento difícil, en el momento trascendental de su vida, en el momento de incertidumbre, que tal vez Él no encontraba o no contaba con todas las respuestas, en ese momento que Jesús se haya querido asemejar a ti y a mí, que haya querido establecer esa conexión directa y de identificación genuina contigo y conmigo, y utilizando como marco referencial el amor y el servicio. Ese Jesús, iglesia, ese Jesús que se hizo como nosotros, que padeció como nosotros en ese momento, ese es el Jesús que nos ayuda a atravesar nuestra Jerusalén. Ese es el Jesús que nos acompaña, ese es el Jesús que nos asiste en los momentos difíciles. Esos criterios, iglesia, son los que hacen a Jesús el compañero idóneo para este tipo de trabajo, para este tipo de misión. De este Jesús que quiso pasar por la experiencia de forma que pudiera sentir realmente como nosotros sentimos. Yo le doy gracias a Dios por ese Jesús. Iglesia, este mismo Jesús que nos invita a desprendernos de todo egocentrismo, de toda raíz de amargura, de individualismo nocivo que nos afecta, que nos destruye y que nos corrompe en el interior. Jesús nos invita a desprendernos de todo eso que no nos permita observar y mantener la visión puesta en el otro y en la otra. Haciendo eso, iglesia, me parece que estamos mucho más capacitados, mucho más equipados para entrar y para cruzar la Jerusalén de nuestra realidad. Iglesia, sin cancelar ni maquillar a la Jerusalén que tenemos de frente a nosotros, desprendámonos como iglesia, desprendámonos de todo aquello que no nos hace ver a la otra y a la otra como iguales y crucemos juntos nuestra Jerusalén. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta mañana. Pedimos al Señor que siga bendiciendo a Edgardo, que se ha nutrido en una familia, ¿verdad?, que se ha preocupado porque él aprenda y valore el tesoro que encontramos en Jesucristo. En este momento vamos a pasar al acto de la Santa Cena.